Bien, guapures, arrancamos las cripto noticias para hoy viernes, que ya arranca el fin de semana. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en las últimas 24 horas en el torno del mundo de las criptomonedas. Fíjate tú que el Bitcoin se encuentra sobre los 23.664-66 dólares. Ha perdido más de $1.000 en las últimas 24 horas, lo que quiere decir en porcentaje que hablamos de más o menos un 3.83% de pérdidas en 24 horas. Ya te lo habíamos dicho ayer, que mucho cuidado con esas subiditas. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver, empieza el fin de semana. Recuerda que cierran los mercados tradicionales, pero el del Bitcoin sigue abierto. Lo único que en los fines de semana el mercado disminuye el volumen. Así que vamos a ver cómo se comporta este fin de semana. Por otro lado, guapuri, tenemos que los desarrolladores de Ethereum adelantan la fecha del merge. Sí, señor, el Proof of Staking ya lo han anunciado que viene antes. La fusión de Ethereum llega antes de lo planeado, después de que los principales desarrolladores anunciaran una fecha tentativa de la fusión para el 15 de septiembre, que verá la transición de la cadena de bloques de prueba de participación a Proof of Staking. La fecha de fusión de la red principal de Ethereum se hizo visible después de que los principales desarrolladores como Tim Feiko y el cofundador de Prismatic Labs llegaron a un acuerdo en una llamada de desarrolladores este mismo jueves, que sería cuando el Total Terminal Difficult llegue a 5875000000. Aquí te dejo el número, cuando llegue a eso. Esto se confirmó en una publicación de GitHub titulada Tentative Mainnet TTD, con la que Feiko se comprometió este jueves. Si bien la fecha exacta y el TTD aún podrían cambiarse, los éxitos de las diversas fusiones de las redes de prueba podrían ser una señal prometedora de que la red principal de Ethereum hará una transición al consenso de prueba de participación o Proof of Staking el próximo mes sin ningún problema. Así que déjame tú qué opinas aquí. Yo, guapuri, estoy con como el cuento de Caperucita Roja con lo de Ethereum. Yo la verdad que no estoy muy emocionado porque esto lo han cambiado miles de veces, guapurri, que viene Ethereum 2.0, que viene el merge, que viene, y es como el lobo de Caperucita Roja, que viene, y cuando viene, pues nadie le cree. Pues así me está pasando a mí. Cuando llegue que cambien de verdad a Proof of Staking, pues ese día entonces veremos qué es lo que pasa. Mientras tanto, yo me mantengo con las expectativas un poco bajas, así que hay que esperar a ver qué tú opinas. Déjame aquí tus comentarios. Binance congela $450,000 del hackeo de Curve Finance. Fíjate tú qué interesante. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, anunció en Twitter que el intercambio de criptomonedas había logrado congelar una gran parte de los fondos robados de Curve Finance. Binance congeló y recuperó $450,000 de los fondos robados de Curve, lo que representa más del 83% del hackeo, fue lo que tuiteó Zhao. Estamos trabajando con las fuerzas del orden para devolver los fondos a los usuarios. El pirata informático siguió enviando los fondos a Binance de diferentes maneras, pensando que no podíamos atrapar. Y como te anunciamos en el día lunes de las cripto noticias, Curve Finance había tenido un hackeo en el front-end por alrededor de $570,000, con lo cual han recuperado bastante. Recuerda, guapuri, dale like, compartir, suscribir y por supuesto aquí abajo déjame tu comentario para que apoyes este proyecto todos los días, las cripto noticias, guapuri. También tenemos cripto tutoriales Como este que te dejo aquí. 5 tips para que sepas Que debes de tener en cuenta antes de invertir en criptomonedas, pero también después, así que míratelo, que es totalmente gratis. Guapuris, y la agencia holandesa del crimen anunció hoy que arrestó a un presunto desarrollador de Tornado Cash, el servicio centrado en Ethereum sancionado por el Tesoro de los Estados Unidos a principios de esta semana, que también te lo dijimos aquí en estas cripto noticias. El miércoles 10 de agosto, la agencia holandesa contra el crimen arrestó a un hombre de 29 años en Ámsterdam. Se sospecha que está involucrado en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero a través de servicios de criptomonedas, específicamente con Tornado Cash, fue lo que dijo la agencia en un comunicado. También dijeron que hoy el sospechoso es llevado ante el juez de institución, pero agregaron que no se descartan múltiples arrestos. También dijeron que el equipo cibernético avanzado financiero, que forma parte de la agencia, había iniciado una investigación criminal contra Tornado Cash en junio del 2022. Y por otro lado, guapuris, el jefe de Huobi está en conversaciones para vender una participación de alrededor de $1.000 millones en criptointercambio. El fundador de Huobi Group, Leon Li, está en conversaciones con un grupo de inversores, ya que el empresario chino busca vender su participación mayoritaria en el intercambio descifrado a una valoración estimada de entre los $2.000 millones y los $3.000 millones, según un informe de Bloomberg. Personas cercanas al asunto dijeron que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y el fundador de Tron, Justin Sun, se encuentran entre los inversores que han mantenido conversaciones preliminares con el jefe de Huobi. Según se informa, Lee busca vender alrededor del 60% de la empresa en un acuerdo potencial. Podría traer al fundador de Huobi más de $1.000 millones, lo que lo convierte en uno de los más grandes en la industria de las criptomonedas hasta la fecha. Según informes, los inversores existentes de Huobi, incluidos Shenfund y Sequoia China, fueron informados sobre las intenciones de Lee durante una reunión de accionistas en julio, y una persona dijo que se podría completar un acuerdo antes de fin de mes. Así que, guapor, y de esta manera llegamos a la parte final. Ya tú sabes, comentarios, chao.